¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine. Son las 4:31 de esta tarde de viernes. Aquí arranca nuestro programa de hoy, en el que tendremos los contenidos habituales del viernes. Abriremos Escuela de Padres. Tenemos una reforma de una casa con jardín con John Telobus, que nos va a enseñar el resultado de una reforma que nos anticipó, lo recuerdan, la semana pasada. Además, nos ocuparemos, por supuesto, de la previsión meteorológica de cara a las próximas jornadas. No sé si van a disfrutar del puente o solo del fin de semana, pero este dato les va a interesar. Y vamos a conocer también a un escritor que presenta esta tarde a las 7 su libro en la Feria del Libro, que continúa a lo largo de esta semana hasta el día 10. Presenta un libro que se llama Umbrales. Es un ensayo, pero es muy especial. Después les damos más detalles. Y está también a punto de arrancar Jimena y la leyenda del Cid, una versión del fin de semana cidiano que viviremos en directo de la mano de Gerardo de Mateo. Todo eso va a ocurrir entre este momento, las 4:32 y las 6 de la tarde, y algunas cosas más, porque estamos en directo y este es un programa vivo. Pero empezamos, como es habitual, los viernes, abriendo nuestra Escuela de Padres. Este año queremos dedicar un programa semanal a la educación, y lo hacemos, como siempre, con la coordinación de nuestro psicólogo de cabecera, Fernando Pérez del Río. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, encantado. Necesitamos de vez en cuando, Fernando, acudir a expertos, y la verdad es que, hablando de educación, desde luego tenemos que tener una pedagoga como referencia. Nuestra pedagoga también de cabecera es Beatriz Núñez. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Bienvenida de nuevo. Me temo Gracias. que este curso nos vamos a ver a menudo, porque tenemos algunas consultas que hacer contigo. ¿Verdad, Fernando? Nuestra idea es contar con expertos en las diferentes áreas. Sí, además, como está el despacho al lado, me pilla muy a mano. Muy bien. Vamos a hablar hoy de... Yo no sé muy bien cómo enfrentarme a esta sección. Sí, voy a intentar ser lo más profesional posible y no implicarme de forma personal, pero es que creo que me voy a sentir aludida como madre a lo largo de esta charla. Vamos a intentar diferenciar algunos tipos de padres, Fernando, y también, bueno, ver un poco los tipos de familias que nos vamos a encontrar. Va por ahí la sesión de esta tarde. Sí, yo creo que podemos hacer una entrada general diciendo que ha habido un cambio enorme en España, ¿verdad? Desde un padre autoritario, rígido, muchas décadas. Yo creo que después hubo una transición un poco despiste, que a la gente le costó colocarse. Y yo creo que ha mejorado muchísimo en general los padres. Vamos a empezar por lo positivo, ¿no? Hemos mejorado, bueno, que tienen mucho mérito, y ahora quizá también vemos a veces el lado contrario, es decir, exceso de protección, la negligencia, la sobreprotección. Y bueno, yo creo que después se están dando fenómenos muy modernos, como que, por ejemplo, España es el tercer país del mundo que ha aprobado a los gays puedan adoptar. Hay diferentes formas de familia, y eso es muy interesante. Yo creo que también se está imponiendo el que puedas educar y puedas ser padre desde tu estilo de personalidad, más que del rol, o sea, que claro, de tu es manera, que ¿no? habitualmente lo que teníamos más en mente es: si eres un padre rígido, siempre no. Yo creo que hay que partir y quitar esa premisa, y en los distintos momentos puede ser más negligente o más permisivo, más autoritario, más punitivo alguna vez, bueno, pues diciendo, oye, que si haces esto no lo hago bien, no lo haces bien, democrático, bueno, pues ¿por qué no? Pero al hilo de lo que decía Fernando, sí que es verdad que tenemos una transición en lo que llamamos los estilos parentales. Pero en esa transición yo creo que hay un denominador común, y es, primero, uno es padre y no le han preparado para eso. O sea, no vienes con un libro de instrucciones, y aunque vinieras con el libro de instrucciones, pasa como cuando te compras un móvil o una lavadora, no lo miras. Sí. Eso es una premisa que lo solemos hacer. Experimentas. Claro, además, y luego lo que te viene, no te viene tampoco con libros de instrucciones. Es decir, puedes tener dos hijos del mismo padre, de la misma madre, y cada uno ser ordenado, más disciplinado y tal, y el otro es pues más folclórico y más tal. Con lo cual es un gran reto. Primero, o sea, tú eres padre o madre y te apuntas a un reto y a un compromiso, que es acompañar en el aprendizaje y en la madurez
a una persona que llega a tu vida. Fijaros que estamos viéndolo desde otra perspectiva, no como tu autoridad que lo ves, porque hasta ahora lo que traíamos era, ¿yo qué quiero para mis hijos? Hombre, todo lo mejor y tal vez lo que yo no he tenido. Y no repetir patrones que a mí me hicieron mal o me hicieron sufrir o no lo pasé bien por distintas circunstancias. Pero muchas veces acabamos repitiendo aquel modelo que tuvimos en casa, porque no hay otro, porque no lo hemos vivido. Entonces eso es importante. Y a mí me gusta decir que en principio todos lo hacen bien, lo hacen desde lo mejor que saben. Yo parto en general, es decir, hay muy pocos padres y todos madres... lo intentan, ¿no? Pero, Claro. Beatriz, justo antes de saludar a nuestros espectadores, estábamos hablando desde otros puntos de vista de la sociedad en la que vivimos, en la que funcionan muchos iconos y muchos estereotipos. En el caso de la familia, existe un síndrome de las familias perfectas, parece que tenemos que ser los padres perfectos, dar una educación, y eso es una autoexigencia que no sé si se puede llevar a cabo. Sí, claro, pero además hay un sufrimiento mutuo. Quiero decir, si yo voy a ser una madre perfecta, yo quiero todo impecable, mi casa impecable, ordenada, todo a la vez, la comida y tal. Pero al niño le exijo que con 5, con 7 años domine el inglés, con 8 toque el violín, con 9 sea campeón de no sé qué, con tal. Eso es un sufrimiento y yo diría, no un respeto a la individualidad. Porque yo vengo con unas capacidades y tú tienes otras. Y en ese encuentro, que es ese pasar juntos la época de la vida, tendremos que entrar, pues yo no sé si voy a decir al pacto, pero sí a entender qué me pides tú como padre y tú a entenderme yo como hijo qué espero. Y esa historia tal vez no se estudia por ahí y no la vemos desde esa perspectiva, pero llevaría a la comprensión mutua. Y entonces llevaría a lo que hemos hablado antes de entrar en antena, esa disciplina positiva, entender los límites, entender lo que puedo y no puedo, no exigirte más allá de lo que no puedas, que muchas veces les ponemos contra la pared. Fernando, antes decía Beatriz que acudimos a los referentes que tenemos, que es nuestra propia experiencia como hijos, porque no tenemos otra guía. Pero tú, y yo creo que lo hemos hablado al inicio de la temporada, distingues algunos modelos de padres que no se parecen en absoluto a la generación anterior, a la de nuestros progenitores, y que se están dando ahora, ¿no? Madres helicóptero, niños burbuja, términos de este tipo. Sí. Yo creo que esto sobre todo se produjo después de la transición, esto que te estás refiriendo, ¿no? Es decir, hubo un rechazo muy grande al padre clásico, autoritario, pero claro, uno había aprendido en su casa eso, es decir, al final, aunque uno se rebele contra lo que le han enseñado porque no le gusta, cuando le toca educar y cuando le toca ser padre, lo primero que le viene a la cabeza es lo que aprendió de sus propios padres, que es la referencia más importante. Entonces, yo creo que hubo unas generaciones un poco despistadas. Ahora los hipsters no están tan despistados, juegan a la Play con sus hijos, quiere decir que copian, pero en la época de la transición sí que hubo ese despiste, ¿no? O sea, hubo un rechazo muy grande a ese modelo. Querían reñir, añoraban esa autoridad, pero se negaban a esa autoridad. Yo creo que ahí hubo un periodo. Después ha venido otros, bueno, que se ha llamado de mil formas, las madres cocodrilo, los padres helicóptero, los padres personal trainer. ¿Y qué significan esos términos? Ha habido ¿A qué se refieren? clasificaciones para todo, muy divertidas. La madre o padre helicóptero es que el niño, esto viene porque el niño estaba haciendo las tareas ahí tranquilamente y veía la sombra de su padre rodeando. Entonces de ahí venía que podía estar una hora diciendo estudia, lo importante que estudies, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces el niño empujaba al padre, sal de la habitación, había forcejeos, empieza el conflicto, mi hijo me ha empujado, ¿no? Entonces, bueno, un conflicto. El madre y la padre helicóptero es la protección, es controlar la agenda, llamarle a la atención, prepararle el bocadillo, quitarle, cuando se tumba a la cama le quitan los calcetines al niño, todo. Esperamos todo de ello, desde lo afectivo les cuidamos, les protegemos. Cuando te referías a lo de la tarea, estar junto a los niños haciendo la tarea es algo que ahora se da muy a menudo, es un modelo muy común. Sí, pero bueno, la gente lo confunde mucho. A mí me sorprende que dice, tenemos los padres que están a la puerta del colegio y dice, nos vamos porque tenemos tarea. ¿Cómo que tenemos tarea? La tarea será de tu hijo.
Es que es así, ¿no? No sé si lo habréis escuchado. Tenemos tarea, tenemos deberes. ¿Cómo que tenemos? No estamos fomentando nada la autonomía personal y social, que es una de las grandes metas de la educación. Independientemente de la legislación vigente, la autonomía personal y social, el aprender a aprender, el moverte por el mundo, el luego la toma de decisiones, el trabajo en equipo, todas esas cosas que te las exigen también cuando luego tú pasas al ámbito laboral, se empieza a preparar y están en los currículums escolares. Pero aquí pasa algo, aparte que ha cambiado mucho la familia, ¿eh? Sí, Era un poco por lo que ibas a apuntar tú. Yo creo que es el gran cambio. O sea, antes había muchísima transmisión de información educativa en las familias. Vivían 3 generaciones, los Serrano, los Alcántara, que lo hemos visto en la televisión, ¿no? Y ahora es el hijo único, solo, en un núcleo muy pequeño y en una casa pequeña, ¿no? Entonces, se le exige mucho más a los padres, porque antes se educaba el pueblo, la ciudad, cualquiera le decía algo, pero eso hoy no se hace. Entonces, toda la presión va a los padres, se le cuestiona al padre. Yo creo que es una presión grandísima la que tienen los padres, ¿no? ¿Y en el lado exactamente contrario, el de las ausencias, Fernando? Bueno, claro, las ausencias sería otra historia. Muchos niños a cortas edades tienen que estar solos en casa, ¿no? ¿Te refieres a esto? Bueno, ahí sí que hay el niño recomendaciones. llave, ¿os acordáis del niño llave? El niño que le ponía a la mamá la llave aquí y abría la puerta. Entonces yo recuerdo, estando en Madrid en mi época, en que me contaba una señora que ella congelaba los bocadillos y entonces el niño llevaba, cuando llegaba a casa tenía el bocadillo congelado de toda la semana, lo metía en microondas y ya merendaba, y a tal hora se ponía no sé qué, y a tal hora tal, porque bueno, era lo que podían para conciliar un poco la vida familiar. Pero en estos estilos parentales que hay, que hemos dicho, del autoritario, del democrático, del punitivo, hay que ver las fortalezas y hay que ver las debilidades. Es decir, hay estilos parentales que a corto o medio plazo dan seguridad al niño, pero que tal vez no a largo plazo crean esa dependencia de mamá, ¿qué hago? ¿Qué hago? Papá, ¿qué hago? Y hay otros, cuando tú hablabas de esa ausencia, posiblemente porque el padre o la madre no se siente bien, porque para el tema económico no puedas estar tanto tiempo como esa referencia que tenemos, pero no es una ausencia temporal. A mí me parece que hay que hablar de la ausencia de no sentir a tu padre y a tu madre contigo, que es muy distinto. Una cosa es que no estén. En la ausencia se puede, lo que hay que evitar precisamente es el niño hiperresponsabilizado, o sea, y se puede preparar. Hay recomendaciones muy amables, como pueden ser que sea progresivo, que se le explique por qué de las ausencias. No decir, yo conozco a pacientes y mis padres no estaban y no sé qué hacían, ¿no? Que sea progresivo, que se le deje una agenda de las 2 cositas que se tiene que hacer, que se le avise a un vecino por si acaso. Claro, hoy en día hay menos contacto social, pero bueno, se le puede decir a un vecino, mira, el hijo está solo, si pasara algo, pues que te llame y... Pero hay muchas aplicaciones móviles, hay mucha vigilancia en la casa que sabes dónde está, es decir, hay dispositivos móviles y hay chip que le metes en la mochila o en el móvil del niño si lo lleva y sabes si el vecino va a 50 o a 90. No estás, como decías, pero tú nos has hablado de situaciones en las que los padres están, pero no interactúan con los hijos. Es que eso es otro tema. O sea, un padre, vamos a ver, un padre puede estar como yo aquí y no estar, ausente, es el padre ausente de toda la vida. Y después, curiosamente, hay padres que se van a trabajar una semana, camioneros, militares, policías, pero sí que están en casa, es decir, su ley, los significantes, lo que él significa, y lo tienen muy en cuenta el padre. Es un padre que está, aunque esté ausente, ¿no? O sea, la presencia física no es lo importante. Incluso, ¿no? Por ejemplo, ha pasado, yo recuerdo que lo hablaba hace poco con una amiga, ya como adultas, ¿no? Es decir, la persona que igual perdió a su padre cuando era pequeño, pequeña, y está ese referente de tu padre y se habla con naturalidad, o tu padre está en el barco, o es militar, o está trasladado donde sea, se vive distinto que aquel que no se habla y no se hace referencia. Esa sí que es la ausencia, la otra no es una ausencia, diríamos, emocional. Sí. No podemos equiparar la presencia emocional, afectiva,
con la presencia en el sitio, porque si está Fernando y está su bola y el niño quítate de aquí, déjame yo me en refería paz. más a la presencia simbólica, es decir, Claro. el padre que está viendo la tele no dice nada, no participa, es ausente, aunque esté presente. Y hay padres que están ausentes y el niño sabe que está presente en su vida, ¿no? Sí, que está preocupado. Estamos llamando a esta sección Escuela de Padres, una guía educativa, ¿verdad, Fernando? Cada semana abordamos temas distintos, pero me gustaría preguntarte a ti como pedagoga, Beatriz, sobre esa cuestión, sobre las escuelas de padres, un fenómeno que Fernando nos ha explicado en varias ocasiones y que, bueno, viene de alguna manera a suplir esa falta de referencia y de preocupación que tenemos los padres actuales, que tenemos roles distintos, ¿no? Entonces surgen esas escuelas de padres, pero ¿cómo las valoráis? ¿Quiénes van a las escuelas de padres? Hemos hablado en términos de género en varias ocasiones en esta charla y a veces con intención y otras no, pero en este caso el género es importante, van más padres que madres, ¿participan los padres en la misma medida? Bueno. Yo la experiencia que tengo, que sí que he hecho alguna escuela de padres, alguna muy específica con niños de altas capacidades que seguimos teniendo relación con ella y otras en educación infantil en el primer ciclo que también hice alguna colaboración. Principalmente son madres, eso es. Pero es verdad que los años están cambiando y ahora el acceso a la paternidad, maternidad es distinto. No puedes vivir una paternidad, una maternidad en soledad. No necesitas una pareja como tal y eso, y la involucración es mayor del hombre, ¿eh? Eso sí que es cierto. Pero yo lo que sí que observo es que quieren la receta del pollo al chilindrón ya, y para mi caso, y para mi niño, y para tal. Entonces, el intentar preparar algo más general, a ver, van hoy, mañana no, es complicado, porque quieren que, como yo si voy al médico y quiero, mira, es mi gripe, no es la gripe, es mi gripe. Es un tipo de padres el que demanda eso. Sí que es cierto, yo estoy de acuerdo con lo que dice, que ha habido un cambio además muy rápido, porque han pasado de solo ir madres, que tendrían que ser escuelas de madres, no de padres, ahora curiosamente van los padres, en las escuelas de más niños más pequeños, más jóvenes, van padres, y curiosamente yo creo que está ocurriendo lo contrario, o sea, que ahora lo tienen que saber todo. O sea, cualquier cosa lo tienen que saber los padres, las partidas del Fortnite, hay como una exigencia de estar muy informado. Pero a mí sí que me gusta y tuve una experiencia muy bonita que nos gustó mucho y es, por casualidad no podía venir el padre y la madre y vino un abuelo. Una de las veces viene un abuelo y le damos voz al abuelo en la coordinación, en la moderación que estábamos haciendo. Y nos dejó a todos impactados, porque claro, tú tienes un referente que tal vez no escuchas, que es a tu padre o a tu madre o a tu suegro, a tu suegra o a la persona. Y entonces les estaba diciendo una serie de cosas que a todos nos dejó plasmados. Yo sí metería en esa escuela de padres-madres a lo que yo llamo los cuidadores primarios. Es decir, muchas veces los niños están más tiempo con la chica de casa o la cuidadora o la niñera o el niñero, con el abuelo o con la abuela, que con el padre o con la madre. Ese debate lo hubo en prevención de drogas hace años. La prevención, y la se dijo que no, ¿eh? Fue un debate muy... Pero claro, las pautas de crianza tienes que pillar a todo el colectivo, padres, madres y aquellas personas que están más tiempo. Yo creo que las pautas de crianza tienen que estar en consenso, por supuesto, de los padres, porque para eso son los padres, pero que el resto, si tienen alguna cosa, que lo ejecuten o que sepan los padres. Ya, el debate que hubo sobre eso es confundir el darle un poder al abuelo que no le corresponde y que es de los padres. ¿Entiendes? Sí, entonces hubo un debate ahí muy interesante, ¿eh? Porque claro, efectivamente, el que está es el abuelo, más que incluso que el padre. Claro, pero no ¿quién le das tiene la poder? última responsabilidad y autoridad sobre el hijo? Por eso digo consensuarlo, es decir, la responsabilidad, como yo he dicho al principio, y el gran reto es del padre y de la madre. Pero hay una evidencia objetiva, crematística, cuantitativa, que mayor parte del tiempo están otras personas, en algunos casos, en otros es más tradicional,
están otras personas que no son el padre y la madre. Y eso es importante, si no, por lo menos tenerlos en cuenta cuando se vayan a decidir ciertas cosas. Y que haya cierta coherencia, ¿no? Como ahí, hablamos en cualquier ámbito, no solo en el educativo. Bueno, he anotado un montón de temas que han salido aquí para programas sucesivos, y eso que Fernando tiene una programación exhaustiva de toda la semana, pero tenemos que hablar de tareas en casa, de las escolares y de las domésticas. Tenemos que hablar de la tribu que educa Fernando. Bueno, tenemos un montón de temas de los que hablar. Eso es lo bonito de la educación, que es hablar precisamente, es debatir. Pues tendrás que volver el próximo viernes, claro, como siempre. Beatriz, tú el próximo viernes no, pero por favor, vuelve cuando diga Fernando, pero vuelve porque necesitamos también tu punto de vista. Mil gracias, como siempre, por acompañarnos. Fernando, nos vemos el viernes. Y a ustedes les llevamos ahora a una exposición que conmemora los 100 años de la insulina y que ha puesto en marcha la Asociación de Diabetes de Burgos, que además los promotores tanto de esta asociación como de la exposición arranca toda la historia también en una historia personal y familiar. Al final el tema de la educación y la familia es completamente transversal, lo van a comprobar en el siguiente reportaje que firma mi compañera Elena Talavera. La aparición de la insulina hace un siglo supuso que la diabetes dejara de ser mortífera. En este momento afecta a 1 de cada 11 adultos en España. No tiene cura, pero sí tratamiento. Pues la diabetes es una enfermedad que se conoce desde siglos antes de Cristo, o sea, es conocida desde la antigüedad. Ya desde los griegos, los egipcios tienen referencias a una enfermedad en la que se caracterizaba porque cuando orinaba un paciente con diabetes se acercaban mucho las hormigas, por ejemplo. Eso es muy curioso, entonces, por el dulzor. Lo que pasa es que, bueno, hasta muchos siglos más tarde no se descubrió el qué está relacionado con la diabetes. En primer lugar, pues por ejemplo, como podemos ver en uno de los paneles del descubrimiento de la insulina, primero había que saber con qué estaba relacionado la diabetes. Entonces, pues a un médico en el siglo XVII se le ocurrió untar el dedo en la orina de un paciente y entonces vio que efectivamente tenía sabor dulce. Otro médico, años más tarde, evaporó orina y entonces estudió que los cristales que quedaban efectivamente eran de azúcar. Entonces, ¿de dónde venía ese azúcar? Faltaba encontrar qué órgano o qué parte del cuerpo era la que estaba causando esta anomalía. Bueno, pues tras una autopsia realizada a un paciente con diabetes en el siglo XIX, se vio que este paciente tenía un páncreas atrófico, con lo cual ya empezaban las primeras relaciones entre el páncreas, los niveles de azúcar y los síntomas de la diabetes. A partir de ahí ya había que buscar algo en el páncreas. Había algo en el páncreas que era lo que tenía que estar encargado de regular esos niveles de azúcar en el cuerpo. Entonces, Paul Langerhans, que era un médico, también estudiando el páncreas, vio que había unas agrupaciones de células que llamó islotes de Langerhans, que eran parte del páncreas exocrino. De ahí, de esos islotes, viene isletina o insulina, de ahí viene el nombre, porque era una proteína que debía de estar ahí y que estuvieron muchos años buscando para intentar extraerla, que era lo que regulaba esos niveles de azúcar. Entonces, en primer lugar, lo que hicieron fue, con perros, les quitaban el páncreas y veían que efectivamente desarrollaban rápidamente los síntomas de la diabetes severa, pues mucha sed, miccionaban excesivamente, mucho hambre y acababan muriendo al poco tiempo. Eso demostraba que efectivamente la falta del páncreas hacía eso. Y a raíz de ahí, pues numerosos grupos de investigadores y científicos dedicaron sus esfuerzos a buscar la forma de aislar ese extracto pancreático que ellos llamaban insulina y que debería de ser pues la forma de suplementar esa deficiencia que tenían los pacientes con diabetes. Entonces, bueno, hubo, antes de Banting y de Bess, que son los que se les considera descubridores de la insulina, hubo numerosos grupos de investigadores que lo intentaron, pero estos extractos no eran lo suficientemente puros y los pacientes acababan muriendo, entonces abandonaron las investigaciones. Estos fueron los primeros que consiguieron aislar el extracto lo suficientemente puro como para tratar por fin a pacientes y que eso resultara efectivo. Primero trataron a una perra, Marjorie, que es la primera perra que sobrevivió con insulina, y luego ya empezaron con niños. Pero si os fijáis en los carteles, fíjate por ejemplo en ese niño pequeñito, era así como acababan muriendo. O
decir, era una muerte totalmente agónica la que tenían. Mi relación con la diabetes apareció hace 7 años, cuando debutó mi hija con 3, y hace 4 precisamente entré como presidenta de la Junta Directiva. Estoy aquí obviamente por ella, por todas las personas con diabetes, pero mi principal motivación es ella, está claro. En este 2021 se cumple el centenario del descubrimiento de la insulina. Por ello nace esta exposición que podemos encontrar en Burgos, centrada en el repaso de los grandes hitos en la historia del tratamiento de la diabetes. La diabetes tipo 1, que es autoinmune, que hay que diferenciar de la diabetes tipo 2 y que generalmente se da en la pediatría y en la adolescencia, aunque también los adultos jóvenes, fundamentalmente es beber muchísima agua, tienes mucha sed, miccionar muchísimo, polidipsia, poliuria, polifagia, comes muchísimo porque tu cuerpo no es capaz de aprovechar el combustible, con lo cual te pide más, pérdida de peso y cansancio. Obviamente el primer hito importante es el descubrimiento de la insulina, que permitió a los pacientes vivir. Antes el diagnóstico era una muerte segura. Ese fue el primer hito, digamos, de la historia de la diabetes. A raíz de ahí podríamos enumerar muchos, porque cada paso, cada desarrollo es importante, pero acompañado a administrar insulina ha estado la evolución de los dispositivos de administración de insulina. De la misma forma, para tú administrarte insulina tienes que saber cuánta ponerte. Bueno, pues también la evolución de los sistemas de medición de glucosa, que antiguamente solamente se podía medir en orina y no de forma cuantitativa. Por ejemplo, el desarrollo de los medidores continuos de glucemia y de las bombas de insulina ha permitido crear sistemas integrados y que evolucionemos hacia un páncreas artificial. Quiero decir que bueno, han sido numerosos los desarrollos continuos en el tiempo que los pacientes se han ido beneficiando, ¿no?, cada vez más. Una gran cantidad de materiales que repasan la evolución del tratamiento y que no dejan indiferente a nadie. En esta exposición tenemos tanto material gráfico, documental, donde se pretende pues, desde el primer momento explicar qué es la diabetes, pasar por cómo se descubrió la insulina, cómo se detectó la estructura, cómo han ido evolucionando las insulinas, no son iguales obviamente que las primeras que eran animales, ahora son análogos de insulina humana, también el desarrollo de las complicaciones, la evolución en los sistemas de medición de glucosa y de administración de insulina, y luego también las líneas de investigación que pensamos que van a llegar en un futuro. Además de esa documentación, que yo creo que va a permitir a la gente entender un poco más esta condición que afecta a 1 de cada 11 adultos en España, pues también va a permitir que la gente se conciencie un poco más y que esté más sensibilizada. Y aparte tenemos bastante material recogido de todas estas épocas por las que hemos pasado, que para la gente con diabetes es como una inyección de energía, el decir, y de esperanza, jolín, así estábamos hace 30 años y así estamos ahora. Y para la gente que no tiene diabetes, yo creo que yo veo esto y a mí esto me inspira ciencia, me inspira desarrollo, me inspira que hay que invertir en investigación para que esto sea posible y que la gente sea capaz de empatizar lo que sufre y lo que tiene que sufrir, lo que sigue sufriendo una persona con diabetes en su día a día. Han podido contar con numerosas aportaciones de socios, casas farmacéuticas y materiales de la Asociación de Diabetes de Burgos. La mayoría de las casas farmacéuticas han querido colaborar con nosotros porque han considerado que era una iniciativa realmente relevante. A raíz de verlo otras asociaciones o el día de la inauguración, cuando hubo por aquí autoridades e instituciones, surgió la idea de que esto no puede quedarse solo aquí. Es mucho trabajo, es trabajo de calidad y es algo lo suficientemente significativo como para que puedan disfrutarlo o beneficiarse otras asociaciones. Entonces, la idea es, cuando nos vayamos de aquí, moverlo a otras provincias, en principio de Castilla y León, veremos si alguien más lo solicita y en última instancia acabar en el hospital. Animaros a todos a venir, han sido cientos de personas las que han pasado por aquí ya solamente en una semana, mucha gente de otras provincias, de otras comunidades y es un evento único y referente en España. Una exposición que nos recuerda que invertir en ciencia salva vidas. En 8 Magazine vamos a hacer una pausa para la publicidad. ¿Recuerdan que la semana pasada Yona Rivas nos mostraba el estado de una casa que estaba a punto de entregar? Vimos el antes. Bueno, pues desarrollamos el después, el resultado de su intervención en esa casita con el jardín, después de esta pausa para la publicidad.
Mat Fontecha les ofrece este espacio. Son las 5:07. Estamos de vuelta, en directo, como siempre, en 8 Magazine y expectantes, al menos yo, no sé ustedes, por el resultado de la propuesta que nos hacía la semana pasada Jon Arribas. Jon te lo busca. Jon, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy deseando ver qué ha pasado en la obra que nos planteabas la semana pasada. Nos mostraste unas imágenes que vamos a ir viendo ahora, pero por si hay algún espectador que no lo recuerda o que no pudo verlo. Vamos a hablar de una de tus reformas que hiciste en una casa, una casita con jardín, la llamas tú. Ponos en contexto, Jon, ¿qué tipo de casa era y qué tipo de intervención hiciste? Bueno, es una casa en el centro de Burgos y la verdad que son unas dimensiones súper reducidas, pero yo creo que sacamos lo máximo, pero vamos, está exprimida total la vivienda y son como 60 y pocos metros abajo, 44 arriba, y luego hemos sacado una zona de 50 metros de patio y un merendero de unos 18 tal, que es que tiene todo para vivir genial en el centro de Burgos y con un poco frescor. Las imágenes que vimos la semana pasada eran de una casa en unas condiciones, bueno, pues muy deteriorada, ¿no? Se notaba que era una casa antigua por el tipo de distribución y los materiales que estábamos viendo, pero además que había tenido poco mantenimiento a lo largo de su historia, vamos, que estaba hecha polvo. Sí, por lo general ese tipo de casas, por costumbre, no se suelen ni tocar, o sea, encuentran los azulejos de hace 50 años, que me mola mucho y muchas veces lo quiero recuperar, pero no hay narices para recuperarlo, o sea, es imposible, lo quieres quitar y se rompen cuando se rompe todo, pero hubiera tenido un encanto terrible con algún detalle. Aún así hemos dejado cosas y yo creo que elementos muy chulos que hacen que ahora la vivienda con un toque totalmente moderno sea muy guay. Estamos viendo algunas de las imágenes, Jon, de cómo estaba la casa cuando vosotros entrasteis a ella con la idea de restaurarla. Bueno, pues ya vemos que los materiales son de hace unos cuantos años, de poco mantenimiento, y también el tipo de casa pues será en función de las necesidades y de la vida que se hacía en aquel momento, que no tiene nada que ver con lo que buscan tus clientes actuales. Claro, nada que ver, tú lo dices, porque ahora mismo casi siempre lo normal es que busquemos las 3 habitaciones, 2 baños, un salón y una cocina muy amplia, lo que te he dicho otras veces, de junto con la cocina con el salón, pero separado con algo, pero que no estemos alejados de la zona, que viene gente a casa y que estemos todos un poco interactuando, ¿no? Y eso es importante, cosa que antes, por las fotos que estoy viendo, que es que son una pasada de cómo era, y el resultado yo creo que es bestia. Vamos a verlo. Jon, lo que vamos a hacer, ponte de pie, por favor. Mira, acércate a este monitor, que es desde donde les vamos a mostrar a nuestros espectadores el gran cambio que ha sufrido esta casa. Las imágenes que estamos viendo ahora en pantalla, Jon, este es el antes, evidentemente la diferencia está clarísima. Ahí está, mira, ahí por ejemplo lo que hicimos fue rasgar toda esa ventana y a la altura de donde acaba la ventana hacer una terraza, arroyo un poco solarium y tal, y que se ve todo lo del Museo de la Evolución y tal. Yo creo que da un aire chulísimo. La luz es una de las claves de esta casa, ¿eh? Habéis incrementado la luminosidad de las estancias una barbaridad. En este caso, con esa solución, parece mentira. Es genial. La luz en Burgos es algo que vale dinero, y que siempre que puedas mete luz natural a las viviendas, aunque juguemos mucho con iluminación y tal, el meter la luz natural te da otro aire, otro frescor, otra cosilla. Bueno, pues aquí hemos conseguido una terraza y sobre todo incrementar la luz en esa zona de escalera, porque es una casa de dos plantas, como hemos explicado. Continuamos viendo otras estancias, a ver con qué nos sorprende. Así estaba el baño. El baño era bestial, era bestial. Y así es como ha quedado. Así ha quedado. Ahí hicimos una colaboración con una marca de azulejos que es genial, es Vives, y me gusta mucho sacar el relieve a las cosas. Es un baño súper pequeño, pero súper pequeño. Y bueno, ahí lo veis, mezclando un poco con la zona del hormigón y tal, de las vigas y los pilares que existen, y me gusta meter un poco lo antiguo dentro de algo súper moderno.
A eso te referías con que intentáis recuperar algunos de los elementos propios de la casa. A veces no se puede quedarte con los azulejos porque se han roto, pero por ejemplo, esa es la viga original. Vamos a ver después más ejemplos en ese sentido. No lo puedes explicar mejor, o sea, es lo que decimos, que muchas veces tiras toda la vivienda y salen cosas que dices, pequeños elementos, que dices, ahí da un toque y jugando un poco con la iluminación puede quedar muy chulo. Este es un baño, me decías, Jon, muy pequeño. Cuando hablamos de luz natural y también de incrementar la sensación de luminosidad usando pues colores muy neutros, por ejemplo, en este caso. Lo que buscamos un poco es algo atemporal, o sea, algo que tú lo veas continuamente, vas todos los días a ese servicio y tal, y no te agotes, no te canses. Pero bueno, eso es lo que casi siempre buscamos. Quiero seguir conociendo otras estancias de esta casa porque la verdad es que el cambio es tan grande. Esta es muy buena. Esta es muy buena. ¿Esto qué es? Esto y esto es el mismo Esta era sitio. la casa, ya veis ahí que el edificio de al lado no ha cambiado, ¿no? Y esta era la casa como era. Esto lo alargamos un poquitín y ¿veis dónde está el tejado? Hicimos un solarium, ¿vale? Que sale desde la parte de arriba. Y ahí sí que es, yo creo que súper bonito ver una zona de porche, donde puedes salir allá a descansar o a estar un rato, y ya metemos cocina, gimnasio, todo esto es la cocina, la zona de gimnasio, ahí está, genial. Y nos vamos al salón directamente con una mampara separadora, que es esa de ahí. Jon, parece otro lugar. Bueno, pues yo creo que esa es la magia, ¿no? Sí, pero a la vez vemos los elementos colindantes, ¿no? Que nos No, enseñan eso es que igual. es la misma casa y que han ganado mucho espacio. Entramos dentro a ver qué más cosas descubrimos. Este es el estado original de la casa, este es como estaba el patio también, que lo habéis unificado. Mira, lo vemos desde arriba. Esto es brutal, esto es brutal. Esto es lo que es al lado del Museo de la Evolución, ¿vale? Toda la barriada de la nevera, que es súper bajita y tal, y ahí tenemos todo el jardín con un merendero que hemos hecho, y aquí una zona de trastero para que puedan meter bicicletas y demás, y ahí que puedan hacer un poco una vida yo creo que muy como que fueras en el pueblo, pero dentro de la ciudad. ¡Qué maravilla! La verdad es que, bueno, seguramente antes eso era una zona de almacenaje o una leñera o algo parecido, y más. Ahora habéis sacado un espacio más independiente de la casa, pero unido, se accede a través del patio. Pues yo creo que para poder disfrutar un poco cuando viene gente de fuera también, y el poder reunirte sin estar dentro de casa y sin molestar a la zona de la vivienda. Si los dueños hubiesen tenido esto en pandemia, lo hubiesen pasado mucho mejor. Madre mía, eso dicen ellos, y hubiéramos disfrutado un montón. Pero bueno, es lo que hay y yo creo que ahora lo pueden disfrutar, vamos, muchísimo. Desde luego. Vamos a seguir adelante, Jon. Este es el merendero. Así era la cocina. Estos son los azulejos que le gustaban a Jon. Eso es, ¿Y me encantaban. Bueno, pues esto es la zona que te digo que abrimos, ¿veis las mamparas? Las mamparas que separan la cocina con el salón, pues al final lo que te hace es estar junto al salón, pero un poquito separado también. Y veis qué rollazo tiene. Me parece que tiene un rollazo, pero vamos. De nuevo, la luz es la clave en esta casa, Jon. Siempre, siempre, de verdad. Siempre que podamos sacar luz natural, búscala, porque siempre hay. Siempre hay. Y es importantísimo sacarla y cuando puedas trabajar con luz natural en tu casa, es mucho mejor que la luz artificial, que tampoco es mala. Son espacios, no son muy grandes en metros, pero habéis conseguido unir zonas con elementos de separación muy ligeros como el cristal, lo hablábamos la semana pasada también, de modo que esta zona de la cocina y el comedor y el salón que están al final, es que me encanta ver el antes y el después, porque parece otra casa. Es como mejor se ve, ¿eh? Sí. Es como mejor se ve. De forma que convivan los dos espacios, pero tienen la posibilidad de ser independientes también. Sí, separados. Siempre, a mí el tema de olores es algo que me obsesiona. O sea, si quieres comer dentro de la cocina, comes y tal, pero si puedes hacerlo separado, sobre todo cuando viene gente a casa, pues eso, que interactúes, que puedas charlar, que no estés separado, basta que nos toca cocinar, ¿no? Que tampoco estemos exentos respecto al resto de las personas que vienen a casa. Vamos a seguir viendo imágenes de esta casa. De hecho, en la cocina hay otra zona, no sé si es la siguiente imagen o me estoy adelantando, yo es que las he visto con antelación. Vamos a salir de nuevo fuera y tenemos otro punto de vista del patio, pero esta es la visión que se tiene desde la cocina que estábamos viendo. Eso es, desde la cocina, la zona de gimnasio y lavadero. Dentro de la cocina hay una zona de lavadero que me gustaría que se viera con unas puertas de palillería y tal, y esto hace tener la cocina independiente de una zona de gimnasio y una zona de lavado y planchado.
Si se puede ver, pues sí, ahora lo vamos a veremos. seguir avanzando. El patio, que yo creo que los Patio propietarios era- querrán olvidarlo, esto era una parte de la casa que se ha Esta convertido era una parte del salón y este elemento es súper importante. la columna. La columna. Fijaros cómo está hecha polvo, la hemos ido recuperando con un mortero para parecer que fuera, pero bueno, se ven las imperfecciones y yo creo que la columna, fijaros, de ladrillo y arriba con el hormigón, creo que son dos elementos estructurales que hacen de este sitio súper reducido algo muy chulo, algo muy importante. Todo eso estaba oculto aquí. Todo estaba tapado. Pero estaba tapado. Claro, estaba tapado. O sea, es la cosa de tirarlo, verlo y ver que puede quedar bien. Y yo creo que eso es Eso es lo que hace John Te lo busca. un salero. Eso es un salero y eso se tiene. ¿Se tiene o no se tiene? Este es el final de esa secuencia que veíamos, cocina, comedor, salón. Salón. Eso es. Separado un poco por la subida de la escalera, que si lo pudiéramos ver sería genial para ver lo que es toda la zona de abajo de la casa. Vamos a ir avanzando y vamos viendo espacio a espacio. Este es el salón, de nuevo con la luz como protagonista. Esta es la parte Esto es lo que era. exterior, lo que era, y este Ahí, es qué su aspecto qué buenos que bien lo actual. habéis puesto. Claro, ahí se ve perfectamente lo que era una tejabana y lo que ahora es un solarium con toda la cocina, gimnasio, lavado y la zona de salón con la escalera incorporada. Esto es After John. After Pre-John John. y After After John te lo John. busca. After John te lo busca. Es el resultado. Bueno, aquí estamos viendo la cocina, esta zona ¿Veis de esa zona desayuno y el lavadero banquetitas? que decías, Claro, ¿no? y la zona de banquetitas, que es algo como dentro de la cocina, pero también un poco apartado para el tema de que te levantas, desayunas, haces un poco vida independiente, como un poco más tranquilo, un poco más relax. Eso es, y luego cuando reúnes a gente, pues puedes ir al comedor o al office. En esta casa hay muchas En esta casa hay un rollo Vamos a seguir avanzando, John. Vamos a volver a la escalera a la que te has referido hace un momento, que bueno, que era así, no hay mucho que decir, Y ahora es así. Ahora es así. Yo creo que siempre juego mucho con los colores blancos y la madera, quizás porque me he dedicado toda mi vida a la madera, ¿no? También. Y me gusta mucho meter el rollo este que ahora llamamos nórdico. ¿Veis esa vista con la palillería de ahí de la cocina? Esto es el rincón de desayuno de la cocina. Eso es. Y al final todo se mimetiza muchísimo y acaba siendo un espacio siempre separado, ¿vale? Eso yo creo que tiene importancia. Y esto, que era un espacio completamente cerrado, ha dado lugar a comunicar. No, claro, fíjate por dónde va la escalera, todo blanca. ¿Y esto que y se eso es un asoma por ahí? despacho. Ahora mismo todo el mundo, desde el COVID, teletrabajamos mucho, pues necesitas un espacio en casa un poco independiente y no dejamos de salir de las 3 habitaciones, 2 baños, y eso yo creo que es un rincón un poco de aire para un matrimonio o una persona que quiera tener dentro de la casa, sin estar separado, una zona de trabajo. John, hemos visto el antes y el después. Yo me quiero quedar con el After John Te lo busca, donde vamos a ver todos esos detalles, ¿te parece? Vale, antes me de parece cerrar fenomenal. esta casa, porque del antes ya nos olvidamos. Ahora que han visto el cambio, vamos a ver el resultado final, pero completo, ¿eh? En la zona de la escalera con el despacho, aquí se aprecia perfectamente esa zona de desayuno dentro de la cocina. El otro punto de vista desde el salón hacia la cocina, también vemos ahí el despacho, de nuevo el salón y la luz como absoluta protagonista, el baño. Tiene todo además una uniformidad, John, ¿eso te parece importante, no? Súper importante, no hay que mezclar ni muchos colores, ni muchos materiales, hay que ir un poco en consonancia con todo para que esta foto es brutal. Aquí En se esta ve la foto columna y se la... ve hasta el merendero, Neca. Sí, es verdad. Realmente trasladas tu vista de principio a final de la casa. El despacho. El despachito que hablábamos y la pena es que las fotos son geniales de nuestros monkeys, pero en vivo hubiera sido la leche. Bueno, un día vamos a Te prometo que te voy a llevar ahora. en vivo, pero insisto, estoy convencida que las personas que han hecho esta reforma están pensando, la estarán disfrutando y me alegro por ellos, pero estarán pensando, si pillamos esto, el teletrabajo, el jardín durante pandemia. el confinamiento, Sí. bueno, así Sí, que sí. es verdad que durante el confinamiento, John, un día vamos a hablar de eso, hemos reflexionado mucho también sobre cómo vivimos, en qué situación estamos en nuestras casas y todos estamos preocupados por mejorarlas, Sí, ¿verdad? para mí mismo fue
un punto de inflexión el decir hacia dónde me quiero dirigir, y por eso empecé a reformar a particular. O sea que para mí el confinamiento también fue clave. Un día nos tienes que contar esa historia, pero John, nos tenemos que despedir con esta reforma espectacular. Espero que os haya gustado, ¿eh? Sí, nos ha encantado, es una maravilla. Tienes una obra lejos, John, así que la semana que viene no nos vamos a ir. ¿Lejos? Muy lejos. Sí, me voy a Zahara de los Atunes, y estamos haciendo ahí un chalecito y no podemos estar, pero bueno, la siguiente prometo estar. Eso es, con más imágenes, con otra reforma. Un día nos enseñas la de Zahara también, para que soñemos un poco, ¿no? También acabamos de empezar, pero iremos poco a poco. Al final, el tener compromisos te lleva a hacer cosas que luego acaban siendo chulísimas, pero bueno, te tienes que desplazar 1000 kilómetros. Bueno, no está mal irse a Zahara de los Atunes tampoco, No está mal. Mil gracias por traernos esta reforma, hemos disfrutado mucho, que tengas buena obra. Nos tenemos que ocupar ahora de la información meteorológica, aunque estoy segura que en Zahara va a ser mejor que la que vamos a tener. Que disfrutes, aunque vas a trabajar. Consultamos a nuestro experto Daniel Angulo respecto al tiempo, a ver si nuestros amigos de esta casita con jardín van a poder disfrutar del patio este fin de semana. Lo vemos. Así se abría paso el sol a primeras horas de esta mañana entre los robles del bosque de Villamiel de Muñó. Y así lo saludaba este pico picapinos desde lo alto de una rama, con un cielo totalmente azul y despejado. Unos cielos azules prácticamente hoy en toda España, como lo muestra la imagen del satélite. Y para mañana siguen las altas presiones y el tiempo estable, aunque se forma una baja térmica en el sur debido a las altas temperaturas. Mañana sábado tendremos por la mañana cielos despejados, luego un aumento de nubes altas y medias por el oeste, pero sin más importancia. El domingo el anticiclón situado en las Islas Británicas enviará vientos del nordeste. Este día continuará el tiempo estable, pero bajarán algo las temperaturas por la entrada de dichos vientos. Pero concretando ya más para mañana sábado, 9 de octubre en nuestra provincia. En el norte por la mañana estarán los cielos despejados, luego habrá un aumento de nubosidad por el Valle de Mena. Las temperaturas bajan algo, con máximas sobre 19-20 grados. Amanecer fresco, pero menos que en días atrás, sobre 6-7 grados las mínimas. Por el condado de Treviño, por el este, por la Bureba, los cielos estarán despejados, con alguna nube alta por la tarde. Entra viento nordeste y bajan las temperaturas máximas, que se quedan sobre los 19 grados. Las mínimas, al amanecer, bajas, sobre 4 o 5 grados tan solo. Por el centro y por el oeste tendremos cielos despejados por la mañana a primeras horas, con amanecer fresco, sobre 4 o 5 grados las mínimas. Y luego, a partir del mediodía y por la tarde, aumento de nubes altas y medias. También amanecer fresco, frío, en toda la mitad sur, con mínimas de 3-4 grados. Y luego por la tarde, a partir del mediodía, aumento de nubes altas y medias que irán cubriendo los cielos, pero sin más importancia. Y un amanecer frío en la sierra también, con mínimas de 3-4 grados. Aumento de nubes altas por la tarde, sin más importancia, y temperaturas máximas suaves o agradables en las horas centrales. Mañana en Burgos capital, amanecer fresco, aumento de nubes altas y medias a partir del mediodía y ligero descenso de temperaturas diurnas con respecto a hoy. El domingo, al intensificarse el viento del nordeste, bajan las temperaturas diurnas y habrá nubes por la mañana. El lunes, sin embargo, vuelven a subir. Pero en general, este puente se mantendrá todo el tiempo estable. En 8 Magazine vamos a cambiar completamente de asunto, aunque en realidad vamos a hablar de materiales nobles, que es con lo que trabaja John Telobusca en sus reformas. En la construcción de la catedral, como saben y como hemos aprendido en los diferentes reportajes que le hemos dedicado, se utilizó la piedra de Ontoria y muchos elementos de madera que procedían de la Sierra de la Demanda. Para el acarreo de todo ese material trabajaron muy duro los carreteros de la época, y hoy en día la Real Cabaña de Carreteros ha recuperado esa tradición y ha rendido homenaje a aquellos que construyeron la Catedral de Burgos. Así que hace algunas semanas se revivió el traslado de la labor que hacían los bueyes y los carreteros con el
traslado del material a la Catedral de Burgos. Pero aprovecharon bien el viaje, no se crean, porque rememoraron esa historia y se llevaron las vigas de la iglesia de Santa Águeda, que recientemente ha sido restaurada, en un camino de retorno y de reaprovechamiento de ese material. Lo vemos en el siguiente reportaje que firma Noelia Ordóñez. Con las notas de la sierra, toca bromas de... El fin de semana pasado, la Cabaña Real de Carreteros rememoró la labor de los bueyes en la construcción de la catedral. La iglesia de Santa Águeda, que acaba de finalizar su reforma, les entregó las vigas del templo. Salimos a la ventana, salimos a la ventana. Zacarías es uno de los 5 carreteros que quedan en la sierra, un oficio que se está perdiendo y gracias al cual se construyó la Catedral de Burgos. Esta vaca y este buey de raza serrana, en peligro de extinción, recorrieron las calles de la ciudad recordando el importante trabajo que realizaron estos animales hace 8 siglos. Es una raza que dicen que desciende de cuando los romanos, que era para el trabajo. Y no tiene el poder cárnico, el volumen, para la carne no es muy rentable, está hecha para el trabajo. Y pues por eso mismo, como hoy en día es lo comercial, el chuletón y eso no es rentable para criar. Y trabajar ya no se trabaja con estos animales, o sea que en peligro de extinción. Se trajo la piedra de Torre de la Cantera y la madera testificado de la zona de Pinares. Es como un pequeño recordatorio, como una, que no se olvide esa contribución que hicieron nuestros animales a poder crear esta obra tan imponente. Las vigas de Quintanar de la Sierra también han soportado durante 500 años la cubierta de la iglesia de Santa Águeda, que acaba de finalizar su reforma. Estos maderos de 12 metros y 500 toneladas han sido entregados a la Cabaña Real de Carreteros. Esto digamos que es el corazón del pino, se llama duramen. Y luego todos los anillos, un año. Hay que ir contando con una lupa y unas alfileres, ¿entiendes? Porque a medida que el pino va creciendo, los anillos son más a medida que el pino va haciéndose viejo, ¿no? Los anillos van haciéndose más pequeñitos. ¿Ves aquí qué pequeñitos los tiene? Sí, estos casi sería para la vista de una lupa. Estamos hablando de un pino de Antonio de ¿cuántos años? 200 años, porque estos son 200 años. El corazón siempre son 120 años. Y luego la holgura, y luego hay que tener en cuenta que le falta todo esto. Le falta toda la costera. O sea, unos 200 años, ¿no? La sierra lucha por mantener un oficio que ya solo se dedican unos pocos. Fue lo que hace 800 años tuvieron que ver el rey Fernando y el obispo Mauricio. Las vacas serranas estas, porque aquí el obispo Mauricio vino de París y dijo que había visto allí en Notre Dame, pero no dijo que el Sena no es el Arlanzón, porque por el Sena se pudo meter toda la piedra y toda la madera de la catedral. Pero esta había que traerla desde Ontoria, que está a 40 kilómetros, y los pinos había que traerlos todos de la Sierra del Arlanza y la Sierra del Duero, que están entre 80 y 100 kilómetros. Y eso se pudo hacer pues porque había una potentísima red de carreteros. Ya el rey Fernando, si no, habría sido imposible. Este es un animal de tiro, este es un animal que llega a vivir 15 años, pero tarda muchísimo porque es hueso y es una musculatura. Entonces, pues por desgracia solo quedan 500. Pero es que encima ahora la Diputación de Soria ha anunciado que una ganadería entera de 250 vacas pueden eliminarla por tuberculina. Y a eso nos vamos a oponer, porque es que no pensamos que en el siglo que vivimos no haya remedio para curar a una raza en extinción. La catedral animó toda la silvicultura, porque daba sentido tardar 2 siglos en producir un árbol si luego iba a estar en una catedral. Y así, tirando de carro, los serranos recordaron cómo se vivió la construcción de estos templos siglos atrás. En lo alto la luna clara y en la noche enamorada. En 8 Magazine tenemos que hacer una pausa para la publicidad, pero ahora, al hilo de los carreteros, quiero contarles que este fin de semana se celebran las segundas jornadas de silvicultura naval, una aproximación al patrimonio histórico de la defensa española y su Real Armada y la relación con los carreteros, la fabricación de la pez para la impermeabilización de los barcos que se hacía aquí en la Sierra de la Demanda. A lo largo de todo el fin de semana se celebran distintas actividades en este sentido y también hasta la jornada del martes. Consulten la página web de la Real Cabaña de Carreteros porque van a tener un fin de semana intenso y en la jornada del martes actividades especiales con acarreo también de madera, con la realización del ajo carretero, bueno, un montón de actividades
que seguro pueden disfrutar. Nos vamos a publicidad. A la vuelta hablamos de libros con uno de los autores que presenta su trabajo esta tarde en la Feria del Libro de Burgos. Hasta ahora. Son las 5:38, seguimos en directo en 8 Magazine. Vamos a hablar de literatura en los próximos minutos. Ya saben que se está celebrando la edición 2021 de la Feria del Libro. La semana pasada les saludábamos justo desde dentro de la feria y desde entonces la verdad es que han sido muchos y muy destacados los autores que han pasado por la feria y continúan haciéndolo. Me acompaña uno de ellos. Esta tarde podrán escucharle en vivo en la Sala Polisson del Teatro Principal a las 7 de la tarde, pero ha hecho un gran esfuerzo por acompañarme esta tarde en el plato de 8 Magazine, así que quiero empezar dándole las gracias a Óscar Martínez, que es el autor de Umbrales. Óscar, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias a vosotros por la invitación y por haberme esperado hasta prácticamente 30 segundos antes de entrar en antena. Bueno, es que Óscar llega desde Albacete, donde has estado dando clase, ¿no? Valencia. En Valencia. Soy de Albacete, pero ahora trabajo en Valencia, entonces he salido de Valencia a las 11 de la mañana. Bueno, a las 11 de la mañana, en un viernes de puente, cruzando Madrid. Esto te va a dar para otra novela, para una novela, lo sabes, ¿no? No, me da para no volver a cruzar Madrid un día de comienzo de puente. He hecho una cosa de ignorante realmente. Tenía que haber intentado rodear Madrid. Bueno, creía que iba con tiempo, pero me he ido encontrando atascos, accidentes, carreteras cortadas y de verdad que creía que no llegaba, pero bueno, me alegro mucho. Óscar, ha sido un acto heroico, como lo es, yo creo, escribir un ensayo hoy en día. Es el libro que presentas, un ensayo que a la vez tenga mucha calidad, pero que sea accesible para cualquier lector, no para un lector de ensayo, porque hay lectores de ensayo. Pero tu libro, Umbrales, ¿a quién se dirige? Se dirige a cualquier persona. Yo me empeñé, bueno, a mí me gusta mucho leer no ficción, me gusta alternarla con la novela, con policíaco, me gusta mucho, pero me gusta mucho leer no ficción porque tengo la sensación de que aprendo a la vez que leo, pero me gusta la no ficción entretenida, amena, que me apasione. Eso tradicionalmente aquí en España a lo mejor no era tan habitual. Yo he leído mucha no ficción anglosajona, traducida, que hay algunos fantásticos, pero en los últimos años en España también hay. Ahí está evidentemente El infinito en un junco, de Irene Vallejo, con quien comparto editorial, que es un sueño para mí, o los libros de Sergio del Molino. Hay libros de no ficción que a día de hoy pues, pretenden llegar a cualquier tipo de lector. Y yo cuando escribí Umbrales, la idea era esa. Es un libro sin una sola nota a pie de página, es un libro sin un solo latinismo, es un libro que tiene al final unas referencias bibliográficas, pero que podrían perfectamente no estar, y es un libro destinado a cualquier persona que esté interesada en viajar, en la historia del arte, en la arquitectura, en la simbología, en la mitología, porque es un libro que habla de todo eso. Es un género híbrido que intenta atrapar al lector en lo posible, con capítulos muy cortos, y en ningún momento aburrirle. Yo he intentado que sean capítulos, como digo, como pequeñas píldoras, que aparte acaban todas como de una manera como he intentado que acaben casi como con un cliffhanger, ¿no? Como acaban los capítulos de las series estas que dices, ostras, necesito otro más, ¿no? Y muy cortos para que la lectura fuera muy amena y muy ágil. Es lo que he intentado hacer. Cada uno de esos capítulos va sobre una puerta. El libro se llama Umbrales, que es una palabra que tiene un gran significante, ¿no? Yo pienso que cuando uno está bajo un umbral, eliges si pasar o no. En este caso, tú nos das argumentos para pasar. ¿Qué ha sido más difícil, encontrar ese tono o seleccionar las puertas y entrar? Encontrar el tono sin ninguna duda. Yo la lista de posibles puertas, que al final las puertas son una excusa para luego hablar de muchas cosas de las que hablo en el libro. La lista de puertas la tenía desde el principio, o desde muy iniciado o recién iniciado el proyecto. Ahora, el tono me costó mucho. El tono me costó porque yo recuerdo, la primera puerta que hice, que el primer capítulo que acabé, era la puerta de los leones de Micenas, que era una puerta que yo personalmente le tenía mucho aprecio,
y no conseguí el tono. No conseguí el tono y ahí hubo un parón, yo mismo me aburría de leer aquel capítulo y me costó encontrar el tono, lo encontré meses después con el pabellón de la secesión, la puerta del pabellón de la secesión de Viena, y ahí un poco yo encontré lo que quería, que como te digo eran capítulos cortos, intensos, rápidos, en los que se combinen los géneros, hay algo de literatura de viajes, hay ensayo obviamente, pero también hay vivencias personales, hay reflexiones sobre la actualidad, hay también elementos de simbología, de mitología, un poco toda esa mezcla, también alguna pequeña sorpresa al lector, ¿no? Pues empezar hablando de una puerta románica y llevarle al mundo contemporáneo. A mí todo eso me gusta leerlo, cuando encuentro un libro que me produce todas esas emociones, y es lo que he intentado hacer, así que sin duda encontrar el tono. Puertas hay muchísimas. O sea Pero tú no has elegido las típicas, eso es algo que a mí personalmente me gusta. Pones un ejemplo para que nuestros espectadores entiendan el tipo de mensaje que van a encontrar. Háblanos de una puerta y en líneas muy generales, ¿a dónde nos lleva esa puerta? Pues por ejemplo, bueno, me alegra que digas que te ha gustado que no elijo las principales o las más consabidas. Lo he intentado, es consciente. Hay alguna muy conocida, pero hay gente que echa de menos. Uy, ¿por qué no hablas del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela? Digo, ¿por qué no? Porque te lo esperas, pero te hablo de la abadía de Santa Fe de Conques, que está en Francia, que también es un pórtico románico. ¿Por qué no hablas de la Catedral de Burgos? Pues ya habré hablado de un pórtico gótico en la Catedral de Burgos, pero bueno, me voy a La Guardia porque me sirve para otra cosa. ¿Un ejemplo de lo que se puede encontrar el lector? Pues bueno, hablando por ejemplo del pórtico de Santa Fe de Conques, pues ahí yo pongo al lector delante de un pórtico románico, pero no le hablo tanto del arte románico, sino de cómo el arte cristiano, pues digamos que recicla formas del arte egipcio o de tradiciones anteriores, y acabo hablando y relacionándolo con los superhéroes, por ejemplo, y acabo hablando de emoticonos, de Superman, cuando he empezado hablando de un pórtico románico. Ese es un ejemplo. O, por ejemplo, el pórtico gótico de La Guardia me sirve para hablar del color, de la historia de un color, del color azul, del que hoy pues vas tú vestida y yo la mitad, que es el color ahora mismo favorito en Occidente, y de por qué ese color, que era un color que en la antigüedad no gustaba nada, por qué ese color ahora a día de hoy es el color favorito para tantísimas cosas en Occidente. Y eso aprovecho y uso la puerta de La Guardia, una puerta gótica, para llevar al lector por, digamos, caminos por los que yo espero que no esperara, nunca mejor dicho, transitar. Bueno, son creo que 22 puertas, así que la selección tampoco... bueno, es muy variada, ¿no? Sí, hay puertas de muy todo tipo. grande, hay puertas de todo tipo y algunas las conoceremos, pero la mayoría no, y eso no es lo importante. No, para nada. Mi lector o lectora ideal sería aquel que conoce unas cuantas, pero que otras no. ¿Por qué? Porque yo me imagino que yo abro este libro como persona que lo fuera a comprar, yo lo abro y veo que las puertas las conozco todas y quizá digo, bueno, pues es un libro tópico, ¿no? Están las puertas que yo me esperaría. Ahora, si no conozco ninguna, también me puede producir una sensación de rechazo, porque es como, bueno, va de exquisito esta persona, ¿no? Entonces yo he intentado hacer un poco un equilibrio. ¿Haberlas visto todas? Seguro que hay gente que lo ha hecho, pero mi ideal es el que tiene un poco un porcentaje de puertas por conocer a través del libro y confío que luego visitar, y otras pues por revisitar gracias al libro, y ojalá que yo le pueda proponer pues un punto de vista diferente. ¿Cómo ha sido tu trabajo personal, más allá de la selección y de lo que querías contar, que veo que eso lo tenías bastante claro, pero el proceso de escritura tiene mucho que ver con la reescritura? Cuando hablabas de encontrar el tono, te referías un poco a eso, ¿no? Es un trabajo que tú habías hecho, pero que has tenido que revisar y depurar hasta hacerte con lo que entiendo es el resultado al que querías llegar y que has editado en Umbrales con Siruela y que vas a explicar esta tarde a quien se acerca a la sala Polisson. ¿Cómo ha sido ese proceso, Óscar? Bueno, pues el proceso al final yo tenía claro que, a ver, más que las puertas, yo elegí primero como una lista de puertas, pero luego me di cuenta que la puerta era una excusa para hablar de otra cosa. Entonces yo al final, yo tenía temas de los que yo quería hablar. ¿Por qué esos temas? Pues bueno, pues son temas, porque yo soy profesor de Historia del Arte, entonces también he organizado algunos viajes, entonces son historias, anécdotas, relaciones que yo he visto a lo largo de los años, que a alumnos, que a grupos con los que he viajado o con gente con la que hablas, son historias que le atrapan, que le llaman la atención. Entonces yo digo, todas estas historias estaría bien darles una forma del libro, porque claro, necesitaba una excusa.
No puede ser ahí un compendio así sin más de anécdotas. La excusa son las puertas. Pero te puedo asegurar que en algunos de los capítulos la puerta vino después. O sea, yo decía, te puedo poner un ejemplo, yo quería hablar del Islam, a mí la cultura islámica me fascina, y yo quería hablar de la importancia de la cultura islámica como vínculo entre el mundo clásico y el mundo renacentista. A día de hoy hay quien piensa que el Islam puede estar en algunos aspectos culturales anclado en la Edad Media, pero en la Edad Media el Islam en muchos aspectos estaba más avanzado que lo que llamamos Occidente cristiano. Entonces yo quería hablar de eso. Y además de la belleza como base, perdón, de la geometría como base de la belleza. Yo quiero hablar de esas dos cosas. Entonces yo necesitaba una puerta islámica que yo conociera, un umbral islámico, y barajé varios. Barajé algún umbral en Túnez, barajé la puerta, bueno, la entrada al mihrab de la mezquita de Córdoba y una puerta en la Alhambra. Y al final lo hice con la puerta de la Alhambra. Pero podía haber sido prácticamente cualquiera de las otras puertas, porque lo importante es un poco lo que hay más allá de la simple puerta. Yo me quiero quedar con una imagen. Hay gente que cuando viaja hace fotos de las puertas, ¿no? Solo de las puertas. Sí, hay mucha gente que hace fotos de sí mismo en las puertas. Tú, que como cuentas has viajado mucho, cuando ves una estampa de esas, ¿qué piensas? Porque siempre estamos hablando de lo que hay al otro lado, en este caso lo que hay al otro lado de la foto. ¿Quién se está haciendo la foto ahí debajo de ese umbral, tú crees que se lo plantea? No, ¿qué va? Yo creo que la puerta tiene... Bueno, las puertas, los umbrales tienen unas cargas simbólicas tremendas, que incluso de manera intuitiva las notamos, pero también es cierto que, bueno, hay muchos pósters y muchos montajes con fotos de puertas. Hay lugares en los que la puerta, al final la puerta es un elemento que el ser humano ha decorado en la arquitectura. Entonces hay sitios en los que las puertas se pintan de diferentes colores y luego pues generan unos mosaicos visuales curiosos, y al final una puerta no deja de ser un marco. Entonces la gente se pone debajo de una puerta muchas veces porque se está enmarcando a su vez. Luego, digamos, el borde de la foto es otro marco, pero se ponen dentro de esa puerta porque entienden que es un marco. También hay gente que se asoma a las ventanas. Son marcos que la arquitectura ofrece, y eso el ser humano se siente cómodo porque la arquitectura, al enmarcar la naturaleza, digamos que la hace más previsible, más controlable, y el ser humano se siente ahí a gusto. Todos los simbolismos de los umbrales muchas veces no somos conscientes de ellos. Fuimos muy conscientes, más que del simbolismo, de la importancia de las puertas cuando se nos cerraron hace año y pico. Y de hecho el libro se culminó en ese momento, y fue en el momento en que las puertas, sobre todo las de nuestras casas, que las cruzábamos constantemente, se nos cerraron, ¿no? Ahí sí que dijimos, ostras, las puertas son importantes, cuando se nos cerraron. Pero como tú dices, hay mucha gente que le gustan las puertas por una cuestión simplemente estética, porque aparte es que hay puertas que son muy preciosas bonitas, y son claro, fantásticas. Y la arquitectura también se puede apreciar desde un punto de vista estético y no es para nada algo que sea negativo. Bueno, a través de umbrales vamos a entrar en esas puertas que nos propone Óscar Martínez, como van a poder hacer ustedes esta tarde a las 7, dentro de un poco más de una hora, en la sala Polison del Teatro Principal. Voy a abrir otra puerta, la que me lleva en directo a un lugar muy cerca, por cierto, de la sala Polison. ¿Ah, sí? Cuando llegues, asómate a esa ventana porque vas a ver algo parecido a lo que vamos a ver ahora. Óscar, muchísimas gracias por acompañarme esta tarde, por el esfuerzo, y hasta pronto. Hasta muy pronto, ha sido un placer. Vamos a abrir yo diría que esta vez va a ser una ventana, la que vamos a abrir, que nos comunica con Gerardo de Mateo, que está en directo. Gerardo, ¿exactamente dónde? Buenas tardes. Pues llega, me ha llevado a uno de los márgenes del río Arlanzón, enfrente del Museo de la Evolución. Una tarde preciosa, parece en vez de otoño primaveral, ya casi entrando el verano. Así que animamos a la gente que nos esté viendo ahora en directo a acercarse aquí al centro, al río, porque lo que vamos a vivir a partir de hoy, hasta ya bien entrada la noche, va a ser algo espectacular. Pues nada, que parece que el Cid y doña Jimena han vuelto al presente, y ahora mismo estamos a punto de inaugurar las jornadas de Jimena y el Cid Campeador. Tenemos a Pilar, que es la organizadora, la directora de todos los eventos que aquí se van a realizar durante este fin de semana. Hola, Pilar. Hola, Gerardo, buenas tardes. ¿Los nervios cómo están? ¿Cómo van? Bueno, un poco nerviosa, sí, pero bueno, ya vamos relajando poco a poco porque ya está a punto de empezar todo, así que ahora tranquilidad, ya está todo terminado y todo a punto. Vamos a decir a la gente que empieza a las 6, a partir de las 6 pueden venir cuando quieran, pero hay que tener unas medidas que hay que cumplir a rajatabla, ¿verdad? O sea que hay que ser
bien... Sí, lo tenemos todo organizado con control de aforos, porque cuando este evento tiene un esfuerzo organizativo grande, y hace 3 semanas, cuando empezamos a planificar todo el plan de seguridad de emergencias, no se sabía cómo iba a evolucionar la pandemia, con lo que, aunque hoy las medidas se han relajado, nosotros estamos con las medidas de hace 3 semanas, con control de aforos, la zona de espectáculos, que está aquí donde estamos, que es lo que hemos llamado el campamento Jimena. Habrá espectáculos durante todo el fin de semana, con programación, las justas medievales a caballo, teatro, conciertos, pues todo, el público estará sentado en gradas, con su distancia de seguridad, con mascarillas, y entrarán y saldrán de manera organizada. Fíjate, Eneca, porque lo estamos viviendo ya han venido ya las primeras personas que están ocupando, como nos decía Pilar, pues esos espacios reservados a 1,5 metros de distancia. El acto va a empezar a las 6 en punto. Bueno, vamos a decir que en la Edad Media también iban a 6 y 5, ¿no? Sí, no tenían relojes todavía muy exactos. Cuando el sol caiga por esa copa, empezará el pregón. Lo primero va a ser el pregón. ¿Por qué un pregón? Bueno, toda fiesta tiene que iniciarse con un pregón, ¿no? En este caso es el pregón de los mercaderes, digamos, que son los que nos acompañan en todo el evento, todo el tiempo. Y pues pensamos que es una buena manera de empezar la fiesta. También otro de los eventos, yo creo que más importantes, con el corazón, donde se ve el corazón, es mañana, la entrega del primer premio Jimena. No podía ser a otra persona que a nuestra querida Marta Fernández. Que sepas que yo hoy he estado en su pueblo, un pueblo muy pequeñito, allá por Villadiego, que se llama el barrio de Santa Cruz. Y ahí he estado con los padres, que están muy emocionados. Sí. Sabes que además por la mañana están en Zamora, o sea, va a hacer un esfuerzo tremendo. Lo sé. Me lo dijo, pero le encantó la idea, le apetecía mucho por lo que simboliza y por a quién va dirigido, quién va a participar, los burgaleses que nos van a acompañar, estoy segura, mañana por la noche, para que ella se sienta muy, muy arropada. ¿Qué actos no nos podemos perder? Bueno, pues hoy tenemos un concierto dentro del Fórum Evolución, del grupo Abanay, un grupo burgalés que hace una historia de la música y la danza de las 3 culturas a lo largo de todos los siglos. Tendremos luego... Ellos que, perdona, los que está enfocando Jorge no son Abanay, sino, estos son medievales totales, ¿eh? Sí. Aturión medieval, ¿sí? Vale, digo, se me va a olvidar, porque ellos no son los de Abanaví, estos son los de esta noche, ¿verdad? Ellos actúan antes, y Abanay es dentro del Foro Evolución a las 8:30. Sí. Y tendremos a ellos, tendremos teatro, hoy luego un espectáculo nocturno a las 9:15, muy vistoso, y para cerrar los actos del día. Hay que decir a la gente que ahora hace mucho calor, se puede estar en manga corta, pero en vuestro Burgos, o sea, a las 9 yo traería... Ya no solo Rebequita, sino también cazadora. Hay que traer un chal, sí, o algo un poquito abrigado. Y mañana, durante todo el día también. Todo el tiempo. En los 8 campamentos en los que hemos organizado el evento, todos alrededor del río Arlanzón, excepto en la Casa de Cultura de Gamonal, donde está la exposición del CID. Que se va a inaugurar a las 6:30, ¿no? Sí, está a punto de abrirse también, que la exposición se mantendrá hasta el día 15. Se puede visitar hasta el día 15. Y pues eventos como digo, pues aquí en esta zona, el campamento Jimena, en el campamento del CID, que está en la entrada por el teatro principal, dentro del Foro Evolución. Mañana, delante del Foro Evolución, tenemos el campamento Camino del CID, con catas de denominaciones de origen, de vino de denominaciones de origen de 3 por las que pasa el Camino del CID. Y tenemos los caballos, por supuesto, 4 torneos este año, 2 el sábado y 2 el domingo. Multitud de ha sido complicado, Pilar, ¿no? Por organizar todo esto. No ha sido fácil, pero creíamos que decía hacerse este año nuestro evento medieval. No ha podido ser el que veníamos haciendo, porque además nos lo impedía la situación sanitaria. Y pensamos que era una buena solución, pues darle una vuelta, hacer algo diferente, y aprovechamos para hablar un poquito de Jimena y de la mujer en el mundo medieval. Pues Pilar, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gerardo. No hemos terminado, porque en exclusiva vamos a ser los primeros en escuchar el primer concierto de este campamento a cargo de Aturión Medieval, porque un reportaje sin música, ¿verdad que no es un reportaje? Totalmente y además, de acuerdo. Es que esta música que hacéis menean hasta los muertos. ¿Nos vais a deleitar con una cancioncita? Allá vamos, un poquito de sonido medieval. Pues nada, cuando quieran, vuestras mercedes. ¡Ale! Pues nada, vamos a despedir con el primer concierto de estas jornadas de Jimena y el Cid Campeador con Aturión Medieval. Así os dejamos para que escuchéis durante un minutito
esta música que nos va a invadir durante todo el fin de semana. ¡Hasta la semana que viene! Nos despedimos hoy desde esa zona del Paseo Sierra de Atapuerca, que es el centro neurálgico de todas las actividades que desde hoy y durante todo el fin de semana van a tener a Jimena y la leyenda del Cid como protagonistas, actividades ambientadas en el ámbito medieval. Ya lo saben, se lo hemos contado esta semana en 8 Magazine. Pero además recuerden que tienen una cita con la Feria del Libro, con el libro de Óscar Martínez a las 7 de la tarde y con nosotros el fin de semana y también el martes en directo a las 4:30 en punto. No, el martes no, que es fiesta, será el miércoles cuando nos veamos. Gracias por su compañía. Hasta entonces.